Cuando empezó el 2020, a eso de el mes de junio, por lo menos en Costa Rica, la crisis era muy grande, era abismal. Empezaron a registrarse en mi país para el mes de junio, julio, agosto, una tasa de suicidios que nunca había pasado. Había gente muriéndose en sus casas. Y la pregunta era, ¿por qué? Por lo menos en mi país no tenemos esa ola de crímenes y de gente muriendo. No es normal que la gente muera así. Pero nos enteramos que el problema era que la gente tenía sus casas como si fueran hoteles. Y entonces las personas vivían todo el día fuera de su casa y regresaban por las noches. Cuando el planeta entero se cierra y que la gente forzosamente tiene que quedarse en sus casas, nos dimos cuenta que no había vida de hogar, no había vida de familia, no había vida de matrimonio, no se conocía lo que era la coinonía en las casas. La gente no tenía ni siquiera la costumbre de desayunar juntos. No había tal cosa como ver a la familia todo el día. Eso era incómodo. Las mujeres se quejaban, decían, ya no aguanto más. Me acostumbré a verlo por las noches. No había vida íntima. No había una realidad emocional a nivel familiar. Y empezó a darse en mi país una serie de catástrofes que nadie imaginaba. Los pastores habíamos cometido errores garrafales. Estábamos interesadísimos que la gente fuera a la iglesia, a los cultos, a las reuniones. Le enseñamos a la gente que había que congregarse varios días a la semana. Los más religiosos tenían culto todos los días de la semana, creyendo que el mucho activismo mantenía a la gente quieta y pecaban menos. Curiosamente se congregaban más, pero pecaban más. Y entonces teníamos santos que por las noches adoraban y por el día se comportaban de la peor manera. Y la pregunta era, ¿qué pasaba? Porque parece que no le enseñamos al pueblo que había que levantar altares en sus casas, que había que dejar el altar de la iglesia y había que tener realidad en los hogares. La gente, la única oración que conocía era la media oración que hacían en los cultos. Mientras alguien oraba y algunos con un ojo pelado y el otro cerrado oraban. Mientras chateaban y mientras contestaban mensajes. Porque no había realidad de altar en los hogares. Nadie sabía lo que era levantarse a las 3 de la mañana. No se conocía lo que era una oración familiar. No había un sacerdote en casa. No había una profeta en el hogar que pudiera decir, esto es lo que Dios tiene para esta familia. Y parece que nos acostumbramos a que todo es desechable, hasta los hogares y las familias eran desechables. Y en mi país hubo que hacer una auditoría espiritual dentro de los hogares. Y los pastores nos dimos cuenta que habíamos fracasado, porque de nada te servía tener la gente dentro de las congregaciones si en sus vidas privadas era un desastre. A su nombre sea la gloria. Y tuvimos que detenernos. Dios me dio la oportunidad a mí en algún momento y estudié algunas cosas, y dentro de las que estudié, soy psicólogo clínico, y entonces tenía una realidad que podía ver más allá y miraba la hecatombe en la que estábamos metidos y miraba la realidad de lo que estábamos viviendo. La gente danza y canta en los cultos, pero en sus casas es como si la miseria fuera totalmente distinta a lo que se vive en los cultos. La gente cree que vencen al diablo en una reunión, pero en la casa parece que el diablo se les vuelve a desatar.
Por eso usted escucha que la gente en todos los cultos amarra al diablo, pero este desgraciado es tan vivo que de alguna forma se suelta. Y lo amarran en el próximo y en el próximo está suelto otra vez. O sea, como que el tipo sabe cómo desamarrarse. Y tenemos una iglesia que ve demonios de todas las esquinas y otros que no ven demonios nunca. Y tenemos sectores tan polarizados que creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, otros creen que se va en medio, otros creen que se va después, otros creen que habrá arrebatamiento, otros ni siquiera creen que habrá arrebatamiento. Algunos creen que la santidad tiene que ver con la ropa que se ponen y otros ni siquiera entienden qué es santidad. Y la gran interrogante es ¿qué es? Hasta el día de hoy parece que a nadie se le prendió el foco que Jesús no murió en una cruz, que murió en un madero. Y 2000 años después nunca se les prendió el foco de que el cuento de la cruz era de un demonio que era el dios Tamuz. Y hasta el día de hoy tenemos gente cantando y hablando de la victoria de la cruz, cuando no hubo victoria en una cruz, sino en un madero. Y tenemos sectores de la iglesia con una ignorancia tan grande que da vergüenza. Los musulmanes conocen más todo lo que tiene que ver con su doctrina musulmana que los que lo llamamos iglesia del Señor. Usted le pregunta a un brujo por todos los libros de satanismo y se los conoce al dedillo. Pregúntele a un mormón por el ángel Moroni, pregúntele por la doctrina de José Smith, se las conocen al dedillo. Pregúntele cómo funciona todo lo que enseñaban ellos. Pregúntele a un testigo de Jehová sobre la Biblia del Nuevo Mundo. Pregúntele a los testigos sobre todo lo que enseña Russell y Rutherford y se lo conocen al dedillo. Pregúntelo del séptimo día por los escritos de Leonard White, por el libro famoso El conflicto de los siglos, el deseado de las naciones, se lo saben. Pregúntale a las brujas de la Ceiba si tienen problemas entre ellas, ninguna se odia. Pregúntele a algunos pastores de la Ceiba y se dará cuenta que no pueden tomarse un café juntos porque se odian entre ellos y se suponen que son la iglesia del Señor. Y se supone que están lavados con la sangre del Cordero. Y se supone que van para el cielo. A su nombre sea la gloria. Y se supone que van caminando rumbo a la gloria de los cielos. Y si usted les oye hablar a muchos, hablan de reino, pero ni siquiera saben qué es reino. Yo cené con el rey Juan Carlos hace años. Y antes de ir a la cena, recuerdo que le pregunté a mi secretaria, que era una anciana, porque creo estúpido que un pastor tenga una secretaria joven que sea más bonita que la mujer que tiene. Solo un bruto hace eso. Y mi secretaria era una señora anciana. Y le dije, necesito que me busques un curso de etiqueta, porque soy demasiado indio para sentarme con un rey. Y no sé cómo comen los reyes, porque los reyes no comen con los dedos y no agarran la natilla y se la meten aquí y agarran la comida con 3 dedos así, se la meten a la boca. Imposible, los reyes no comen así. Y entonces tomé un curso de etiqueta y me llegó una carta desde la Casa Real y en la carta decía que yo tenía que presentarle algo de honra al rey, porque nadie se presenta ante un rey con las manos vacías. Y la gran pregunta que yo tenía era, ¿qué se le da a un tipo que lo tiene todo? Y aparece algún evangélico ignorante y dice, dale una Biblia. No sea bruto, ese tiene más Biblia que la que tú tienes. El problema tuyo es que tú crees que Dios solo se metió en tu pequeño mundo y no logras entender que hay tipos como Andrea Bocelli que también hablan en lenguas y están llenos del Espíritu Santo. Y hay gente que cree que solo ellos, los evangélicos, pueden adorar a Dios y no saben que hay católicos que profetizan también y están llenos del poder de Dios. No, usted no entendió lo que le dije. Y recuerdo que cuando llegué a la cena yo no sabía ni qué hacer, me vestí como un soldadito de plomo así. Requisito me veía yo. Y yo dije, yo voy a hacer todo lo que este viejo hace para no quedar mal. Y estaba la reina ahí. Y
Y la reina se puso de pie para ir al baño, creo yo. Y el rey se puso de pie y le quitó la silla. Y cuando la reina volvió, se volvió a poner de pie y se hizo atrás de ella la reina y le sostuvo la silla. Yo dije, este tipo tiene que ser hondureño o costarricense, porque este no puede ser de otra parte. Es el único lugar donde yo veo que los hombres son detallistas con las mujeres, que las tratan como reinas, que las cuidan, que le abren la puerta del carro, que le dicen mi amor, que chatean todo el día con ella y le dicen que le extrañan, que no tienen fotos raras ahí de alguien extraño. Espero que entendiera la ironía, si no al final del culto la va a entender. Y entonces yo me pregunté, ¿qué le digo a este rey? Hasta que se me prendió y le dije al rey, ¿cuándo supo que sería rey? Me dijo, desde que nací. ¿En serio? Y le dije a él, ¿cómo era su vida? Me dijo, era totalmente distinta. Explíqueme que era distinto. Jamás fui a un McDonald's, me dijo. Bueno, yo tampoco, aunque no era rey. No me gusta esa porquería de comida. Pero le dije, ¿qué más? Todos mis amigos se iban para las playas, se iban a las discotecas. Yo jamás fui. Viví en Inglaterra, viví en Israel, viví en los Estados Unidos, viví en Francia. Jamás tuve una novia. Yo me quedé mirándolo así. Le dije, ¿por qué? Porque yo era rey. Y llegaría el día en que a mí me pondrían toda la indumentaria, pero yo tenía claro que la responsabilidad que yo cargara encima era tan grande y lo que yo representaba para la corona era tan poderoso que yo no podía darme el lujo que se daba otra gente. Claro, eso no pasa aquí en Honduras porque es imposible con esas caras de ustedes. Pero si usted le revisara el celular a muchos que dicen que son reyes, varón, estamos en el reino, y dicen reino así como que fueran de otro país, reino. Si usted le buscara el celular, chatean con 4 locas, hermano. Si usted le buscara su vida, tienen un desastre en su alimentación, tienen un desastre en las tonterías. Pasan pegados todo el día a YouTube, pasan pegados a cuanta tontera. Toda la vida andan buscando a alguien que les dé una palabra, porque ni siquiera tienen claro de quiénes son delante de Dios. Toda la vida andan buscando que alguien les resuelva la vida, porque ni siquiera tienen entendimiento de lo que es ser un rey, un sacerdote de Dios en la tierra de los vivientes. Alábelo si puede, que no le oigo. ¡A su nombre! Y entonces descubrimos algo que nos sacudió. Y nos sacudió demasiado. Permiso. Y fue que la iglesia estaba en una crisis mayor de la que nosotros pensábamos. Nos dimos cuenta de la cantidad de aberraciones que se predicaban en los altares. Empezó gente a escribirnos de toda parte del mundo. Nos escribían gente coreana, y yo sé 3 palabras en coreano y de ahí no sé más nada. Nos escribía gente en Rusia, nos escribía gente de los Emiratos Árabes Unidos, nos escribía gente desde Finlandia. Tuvimos mensajes de gente que nos escribía desde la isla de Fiji, desde las Islas Maldivas, gente que nos escribía de los Estados Unidos, de cualquier rincón. Teníamos hombres y mujeres que después de un programa empezaban a llorar. Me escribían pastores y apóstoles que decían, tengo años que no sé lo que es ayunar. Tengo años que no sé lo que es meterme 1 hora de oración. Yo tengo años que no leo la Biblia. Lo que hago es escuchar a alguna gente que predique en inglés y lo que hago es sacar y traducir eso. Y descubrimos que la crisis era mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos. Nos empezó a llamar gente de algunos ministerios grandes a nivel mundial, que yo me ahorro sus nombres, pero si me caliento los digo. Le pagaban a gente en sus cruzadas de milagros para que dijeran que eran sanos.
Y después aquel salía caminando y decía que tenía no sé qué, que venía en una silla, y todo era mentira. Y todo era un montaje. Y descubrimos que las naciones tenían problemas de precedentes. Nos dimos cuenta que la muerte de hombres como Gigi Ávila había sido una pérdida demasiado grande en la tierra de los vivientes. Nos dimos cuenta que la pérdida de hombres como Luis Palau, de hombres tremendos como Billy Graham, era una crisis de la más grande. Nos dimos cuenta que haber perdido a T.B. Joshua era una tragedia. Pero la tragedia más grande fue que yo conocí a T.B. Joshua cuando andaba en una moto vieja, con unos kites, porque eso no se puede llamar ni siquiera sandalias. Y lo conocí en una cruzada gigante que tuvo el pastor Benny Hinn. Y ahí conocí a T.B. Joshua y lo pasaron al frente. Y dijeron que era un hombre poderosamente usado por Dios. El problema es que cuando tú no has tenido nada, cuando nunca has tenido y llegas a tener, loco te puedes volver, decía mi abuela. Y nos dimos cuenta que la historia de muchos predicadores que Dios quiere enriquecer a todo mundo era la falacia más grande de toda la tierra. Hay gente que la única forma de que sea salva es que pasen de desgracia en desgracia y de situación en situación. Porque el día que tienen un carro nuevo se los lleva el diablo, hermano. El día que tienen con una bicicleta vieja son creídos. El día que tengan un carro de verdad, ese día no le hablan a más nadie. Y nos dimos cuenta que para tener dinero hay que tener carácter y hay que tener madurez espiritual. No todo mundo es apto para poder tener. Solo en el ministerio de T.B. Joshua, lo que ellos llamaban el SCOAN, lavaron más de 1.000 millones de euros cada año durante 5 años. Porque todo lo que rodeaba a T.B. Joshua era una cantidad de mafiosos que lo único que vieron en él no era un profeta ni un hombre de Dios. Lo que vieron era la gallinita de los huevos de oro que podía servir para algo que ellos podían darle uso. No sé si alguien está aquí. Y entonces Dios nos movió. Y nos movió a llamar gente de los 5 continentes. Yo he tenido un equipo de intercesión por años. Y ha sido un equipo que se ha madurado año con año. Hoy tengo un poco más de 77,000 intercesores. Porque para mí esto es importante. Esta tarima, aunque le falte luz, es importante. Entendí que estas sillas son importantes. Que un templo bonito es importante. Que el aire acondicionado aquí es demasiado importante. Pero descubrimos que lo más importante en un ministerio se llama el ministerio de la intercesión. A su nombre sea la gloria. Dame un poquitito más de volumen, hijo, gracias. Y descubrimos que la intercesión es como la matriz que puede parir una generación que no será avergonzada y una generación que no será abortada. Descubrimos que la intercesión es la que hace que las finanzas no se le caigan a la gente. Descubrimos que la intercesión hace que los ministerios crezcan de una manera integral. Descubrimos que la intercesión hace que no haya ídolos cefálicos dentro de la casa de Dios, sino que dentro de la casa de Dios la gente pueda desarrollarse en todas las áreas de su vida. Su nombre sea la gloria. Llamamos al planeta entero a 40 días de ayuno. Y creo que por primera vez empezó gente a ayunar en todo el planeta. Me escribían pastores que conozco que tienen congregaciones gigantes. Un pastor nuestro que vive en Brasil, que tiene una congregación de unas 110 o 120,000 personas. Ese hombre tiene helicóptero, tiene penthouse, tiene todo. Y un día me llamó y me dijo: apóstol, yo no sé dónde encontrar a Dios porque yo lo busco hacia arriba y ya no hay más nada. Yo tengo un helicóptero que vale demasiado. Tengo un avión privado que vale muchísimos millones de dólares. Yo sé lo que es estar en los lugares más caros del mundo. Y yo no te entiendo a ti, porque tú fuiste a tomar té con la reina Isabel. Y yo no fui por mis méritos, yo fui porque un tipo
tipo que es multimillonario, es mi hijo espiritual, y él tenía negocios con la corona, y entonces tomaba té con la viejita esta aburrida. Y entonces me invitó a mí que fuera para que conociera la ingrata esa reptiliana, y fui a ver cómo se le veían los ojos, y no se los vi como lagarto, la vi igual, pero bueno, ni modo, y ahí estuve. Y me dijo, no logro entender cómo alguien que entró a la Casa Blanca 20 veces, como alguien que ha aconsejado presidente en cualquier lugar de la tierra, como alguien que tiene un doctorado de Harvard, se puede meter a los montes y a los barriales y anda en las montañas de Honduras predicando. Y le dije, ese es tu error, porque cuando no encuentras a Dios hacia arriba, entonces búscalo hacia abajo y encuéntralo en medio del monte, encuéntralo en un ferry montado de la Ceiba hasta Isla de la Bahía. ¡Encuéntralo! Porque tu realidad no es donde tú estás hoy, tu realidad es de donde tú vienes. El éxito puede ser circunstancial, pero el nacer tiene que ver con un designio divino. Entonces de pronto encuentro a un pastor que pastorea 120,000 o 110,000 personas, que me dice, aprendí a ser un profesional del púlpito. Sé qué se dice en un altar, sé cómo tocar las emociones de la gente, sé cuál canción cantar para que la gente se mueva. Aprendí clichés que funcionan para que la gente ofrende. Pero después de tantos años me di cuenta que la tragedia más grande de esta tierra no es encontrar a un hombre perdido en las calles, en el alcohol y en la droga. Lo peor es encontrar a alguien perdido dentro de la casa de Dios. Lo peor es encontrar a alguien que predica de un Dios que no conoce. Lo peor es encontrar a alguien que canta a un Dios que no sabe quién es Él. Y ese pastor brasilero me dice, acabo de entrar en un ayuno de 21 días y me di cuenta que tenía años que no ayunaba, porque en el tercer día me mareé y casi me desmayé. Y empezó Dios a moverse en tantas partes del mundo. Me escribieron algunos pastores famosos que me guardo sus nombres, norteamericanos con iglesias gigantes, que me decían, usted podría orar por mí, pastor. Yo le decía amén. ¿Y cuál es la razón? Me decía, creo que no conozco a Dios. Y empezó a llamar gente muy famosa que canta, y me decían, solamente he visto los conciertos como una forma de lucrar dinero, pero nunca me importó que alguien ni siquiera recibiera lo que tenía que recibir. Entonces me acordé de Ana. Todo eso fue una introducción. Para los profesores de hermenéutica, lo siento. A su nombre sea la gloria. Cuando uno llega al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9 al 17, uno se encuentra con algo totalmente distinto. Mi Biblia dice que Ana tenía todo. Dice que Elcana tenía 2 mujeres. Hoy no se puede tener ni una, menos 2, hermano. Esos tipos antes, cuando la mujer no paría, la ley de Moisés le daba la oportunidad de tener una segunda mujer. Eso no funciona hoy. Pero dice la Biblia que este hombre Elcana tenía un aprecio especial por Ana. Y cada año que subían a la casa de Dios que estaba en Silo, dice que él apartaba una parte especial para Ana. Diga conmigo, una parte especial. Dígalo una vez más, una parte especial. Pero algo ocurre, porque a mí me parece que Ana representa la iglesia que está llena de todo. La iglesia que maneja el mejor auto, la iglesia que tiene la mejor casa, la iglesia que tiene un hogar allá arriba o un apartamento en un penthouse, en una torre, o la iglesia que está ubicada en el mejor residencial, la iglesia donde los que cantan son los mejores, la iglesia donde el sonido es del mejor,
La iglesia hasta donde la botella de agua que se cayó, todo estaba planeado. La iglesia donde las pantallas ni siquiera son LED, son mejor que eso. La iglesia donde todo abunda, donde las joyas son lindas, donde la ropa es linda, donde nadie compra zapatos en Payless Shoe, se compran zapatos de diseñador, se usa ropa exclusiva, ni siquiera se compra en San Pedro Sula porque no califica. Una iglesia que compra en Quinta Avenida en New York o se va a la Champs-Élysées en Francia. Pero parece que Ana se le sale de las manos a la iglesia que todo es perfecto. Y Ana dice: yo tengo todo, tengo una parte especial, pero quiero hacer algo que nadie se atrevió a hacer. Y es que no quiero tener un hijo para enseñárselo a esta mujer que se llama Penina. Ni siquiera quiero parirle un hijo a este hombre. Yo quisiera parir una generación profética. Quisiera parir una generación que no se ha parido en esta tierra. Quisiera parir un hombre que cuando hable ninguna palabra caiga a tierra sin cumplimiento. Quisiera parir un hombre que se convirtiera en el primer juez de Israel. Quisiera parir un hombre que tuviera una vida distinta. Quisiera parir un hombre que fuera diferente. Parece que a Ana lo que le preocupaba no es que ella no era madre. Parece que lo que le preocupó es que vio la decadencia de Ofni, vio la miseria de Finés, vio la desgracia del sacerdote Elí, vio toda la vulgaridad del sacerdocio en Silo. Y Ana dijo: aquí el problema no es si yo soy madre o no lo soy. Aquí el punto es que necesitamos una intercesora que pueda parir una generación diferente en la tierra. ¡Calla! Alguien puede decir aleluya. ¿Cuántos pueden levantar manos santas y decir aleluya? No los oigo. ¿Cuántos pueden levantar manos santas y decir aleluya? No los oigo. Diga aleluya. Agarre la mano al que le queda cerca y dígale: la placenta se maduró en los años que han pasado. ¿Me escuchó? Dígale: la placenta se maduró y la matriz se dilató. Lo que antes pensábamos que la iglesia tenía una apariencia rara, pero parece que hay un alumbramiento en la tierra de una nueva iglesia. Y hay un alumbramiento diferente. Parece que Dios está pariendo una nueva generación de adoradores. Dios está pariendo una nueva generación de salmistas. Dios está pariendo una nueva generación de intercesores. Parece que la intercesión empezó a parir lo que no se había visto. Alguien tiene que ponerse de pie y alabar la gloria de Dios. Vamos, canta. No te oigo. No te oigo. El Señor Dios
eres santo, y santo, el Señor poderoso, digno eres tú, a su nombre, santo eres tú eres santo, santo, quiero que levante su mano. Me escribe un pastor de la India con el que hemos trabajado por muchos años, y yo le porfié a él durante tantos años, pero cuesta cuando un viejo ya está viejo, es como enseñar a un burro, eso es difícil. Y yo le dije a él, ¿por qué pone a la gente en disciplina? Si el único que puede disciplinar a los hombres es Dios. Yo puedo corregir con amor, pero la Biblia no me da a mí el derecho de disciplinar a nadie, porque las disciplinas salieron en el año 600 y nacieron en Escocia con la Iglesia Católica, en medio de la doctrina de los flagelantes. Pero él siempre me dijo que el que hacía algo lo ponía en disciplina. No, porque usted se enredó con una mujer, lo pongo en disciplina. ¿Y quién pone en disciplina a esos sinvergüenzas que se sientan en las partes de atrás de las iglesias para estar viendo las partes traseras de las hermanas? Nadie los pone en disciplina. ¿Y quién pone en disciplina a los lasciviosos? ¿Y quién pone en disciplina a los bandidos? ¿Quién? Entonces me escribe hace como 3 semanas y me dice: un grupo de jóvenes hicieron algo que no tenían que hacer y los suspendí a todos, y se fueron a una montaña a ayunar y a orar. Es un grupo como de 100 muchachos y muchachas. Pero sucede que en la montaña se les apareció el Dios de los cielos, y a los 23 días los tipos bajaron de la montaña. Cuando yo vengo para la reunión que tenemos, las calles están bloqueadas en Calcuta, porque habían 100 jóvenes que cuanta gente pasaba empezaban a orar y la gente empezaba a hablar en lenguas. Que un hindú adorador del diablo, donde hay 34 millones de dioses, lo bautiza el Espíritu Santo, tiene que estar Dios allí. Esto salió en los periódicos de Calcuta, salió en la televisión. Había un presentador de televisión que cayó, lo arrebató el Espíritu Santo y cayó en media calle. La prensa vino y decía: ¿qué está pasando? Y los que venían a entrevistar empezaban a hablar en lenguas. Y él me decía: ¿qué está pasando? Y yo le decía que Dios está tocando los enlutados, que una vez más la cueva de Adulán se acaba de abrir. Los que no tenían nombre, Dios les está poniendo nombre. Los que estaban endeudados, Dios los está sacando de la desgracia. Los que nadie quería, los que estaban cuestionados, a los que la religión castró, a los que le pusieron disciplina por ser la boca de Dios, a los que le dijeron: tú eres una bruja, cállate. Dios dice: tú no eres bruja, tú eres mi sierva, eres mi hija. A los que pusieron en lugares que no tenían que estar, parece que hay un parto en las naciones. Levante sus manos si puede y agárrele la mano al que le queda cerca y dígale que está a la par suya. Hasta que tú y yo no gobernemos emociones, dígaselo con fuerza, hasta que tú y yo no gobernemos emociones, seremos esclavos de la tierra de los vivientes. Tú no estás aquí para conquistar. Es que ya tenemos iglesia en tal sector, iglesia en tal sector. Lo que más hay en los pueblos son iglesias.
pero la mayoría se están muriendo. Porque aquí la idea no es conquistar, aquí la idea es gobernar. Y cuando tú gobiernas, los demonios huyen. Cuando tú gobiernas, la droga se va. Cuando tú gobiernas, las prostitutas hablan en lengua. Cuando tú gobiernas, los homosexuales se llenan del Espíritu de Dios. Cuando tú gobiernas, el brujo se empieza a congregar y suelta al diablo y se llena del Espíritu de Dios. Pero acabas cantando en su llamada. ¡Oh, el Espíritu de Dios! La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Pero cuando uno lee algunos libros, como el libro de Enoch, cuando uno lee el Zohar y lee algunas otras literaturas que no han sido parte del canon, algunas de ellas dicen que la oración de Ana ese día no fue lo que la Reina Valera dice. Algunos escritos dicen que la oración de Ana fue tan fuerte que literalmente Elí tuvo que salir de su aposento. Por primero que nada, a las mujeres no se les permitía levantar la voz en el templo. Ella podía haber sido apedreada ese día, pero alguien levantó la voz. Porque si tú vas a ser una pesadilla para el diablo, tendrás que ser un transgresor del sistema. Y hasta que no seas un transgresor del sistema, tú serás igual a los demás. Lo que dicen algunas traducciones es que Ana empezó a pegar gritos y le dijo a Dios: esta casa está en ruina, esta casa se está muriendo, esta casa va para atrás. La gloria que un día tuvo ya no está, el poder que un día hubo se murió, la gloria que un día descendió se perdió, pero aquí está mi vientre. No me importa cómo usted llegó aquí. No me interesa si usted es garífono, si usted es de Costa Rica o usted es algún salvadoreño colado aquí. Eso no me interesa. Lo único que le sé decir es que si yo soy profeta de Dios, esta noche usted no va a dormir igual que las otras noches. Ni se ponga a reprender al diablo porque usted no tiene insomnio. Esta noche Dios te va a quitar ese espíritu inmundo que te hace dormir tanto. Y Dios te va a despertar a altas horas de la madrugada. Y vas a dar vuelta en esa cama y vas a ir 3 veces al baño pensando que es que tiene... No. Dios va a enterar el genoma que hay dentro de ti. Y Dios te va a meter dentro de una esfera profética. Aquí hay mujeres que nacieron para ser profetas, pero no son camas esta noche. Hasta este día, el profeta de Dios toma el manto y lo mueve aquí en la ceiba. Y lo que no pasaba, pasará. Y lo que no ocurría, ocurrirá. Y lo que no se venía, será la cabeza. Dios mío, siento el poder de Dios. Necesitamos ujieres pendientes, gente arrebatada por el Espíritu. Ujieres pilas. Parece que el sacerdocio de Omni de Fineres sigue estando en vigencia. Se hace pecar al pueblo de Dios con las ofrendas. Eso dice el libro de Samuel. Se revolcaban como mujercillas dentro de la misma casa de Dios. Yo creo que nunca hemos recibido tanta vergüenza como la que hemos recibido en los últimos años. Usted ve hombres con unos ministerios poderosos
pero con unas aberraciones sexuales tan grandes en su mente. Y usted dice, ¿cómo puede ser que de una misma fuente broten aguas distintas? Parece que tenemos gente igual que Moisés cuando estaba en el monte Horeb, con una vara milagrosa, pero con una mano podrida por una lepra. Pero somos expertos en meter las manos en los bolsillos para que nadie vea la lepra y nadie perciba lo que estamos viviendo. Viene una circuncisión de Dios sobre esta tierra. Este planeta se está muriendo. Este planeta está agonizando. La gente carga cantidad de profecías que son falsas. Se le profetizan locuras a la gente que nunca se cumplirán. Hay gente que no quiere volver a las iglesias porque creen que pecan menos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. La iglesia se nos llenó de chisme. La iglesia se nos llenó de todo tipo de mugre. Una mujer me escribe desde México. Dice que el apóstol violó a su hijo. Pero cuando ella quiso denunciar al apóstol, como el apóstol está rodeado de mucha gente peligrosa, porque hoy es así, y los apóstoles cargan guardaespaldas armados, y dice que el apóstol le mandó a decir con alguien: si no te mueves de ciudad y quita lo que vas a hacer, tú no amanecerás viva mañana. ¿Quién esperaba que un hombre de Dios dijera eso? Nadie. Y la mujer me escribe a mí llorando y me dice: yo no creo en nada, yo no sé qué hacer, no sé qué va a ocurrir. Al día siguiente me escribe una bruja del mismo México y me dice: yo estaba con esta mujer cuando ella estaba hablando y la escuché y le dije: ¿quién es ese hombre? Ese es un pastor que vive en Costa Rica. Le dije: corrección, yo no vivo en Costa Rica, no sé ni dónde vivo porque paso como 5 días al año en mi casa. Extraño un bendito perro bulldog inglés que tengo así chiquitico que se llama Rocky, que ahora es papá del ingrato y está acompañado, y yo, el viejo de 51 años, sigue solo. El Señor reprenda al diablo. Y entonces la mujer me llama y me dice: soy una de las brujas reconocidas en toda la República Mexicana. Estoy en el hospital. Mi hija acaba de perder a mi nieto y yo quería ver a mi nieto. Me dijo: ¿será que tu Dios puede hacer algo? Le dije: mi Dios con 3 dedos junto el polvo de la tierra. Mi Dios se sienta en los cielos y pone los pies en la tierra. Mi Dios cabalga en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Mi Dios colocó en depósito los abismos. Mi Dios juntó como montón las aguas de los mares. Le digo: póngale la mano en el vientre a su hija. Pastor, me dijo: yo soy bruja. A mí eso no me importa. Dios usa hasta un burro para hablarle a un profeta. Dios puede usar a quien le dé la gana. Y le pone la mano encima y le digo: yo voy a orar. Y la mujer empezó a llorar como niña y me dijo: yo no sé qué hay en usted. Yo le dije: yo tampoco lo sé. Lo único que sé es que yo paso horas de rodillas, horas y horas de rodillas. Soy un hombre tan imperfecto, tan lleno de errores, pero lo que no he perdido por 35 años es el temor a Dios. Cuando terminé de orar y abrí mis ojos, porque era una videollamada, la bruja está por allá tirada en el piso. Ni cuenta me di que el teléfono se les había caído. La muchacha embarazada está de rodillas, gimiendo. Y la bruja hablaba en lenguas. Yo dije: ¿qué es esto?
Entonces recordé Joel, y en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y ese toda carne tiene que ver con gente fuera del evangelio. Ese toda carne tiene que ver con homosexuales. Ese toda carne tiene que ver con la población LGBT, toda la gente que le dé la gana, que ya no sabe ni qué inventar esta partida de ignorantes. Cuando la mujer se levantó, que no sé a qué hora se levantó, ya yo había cortado la llamada. A las 7 de la mañana me llamó. Yo no quería contestar porque yo paro de orar a las 9. Pero vi el número y dije, este número me parece conocido. Y era un +52, esto es México. Y contesté, yo no contesto llamadas nunca. Contesté. Y me dice, ¿puede activar la cámara? Ok. Y me dijo, pastor, mi nieto está vivo. Los médicos decían que estaba muerto, pero tu Dios lo volvió a la vida. Y no sé cómo es tu Dios, pero hablo un lenguaje raro y pronuncio el nombre de Jesús. Satanás llegó a las 5 de la mañana aquí para quererme destruir, pero vi un ser gigante que se puso de pie y le dijo, apártate, Satanás, porque yo escogí a esta mujer. Me dijo, yo no sabía que tu Dios peleaba por sus hijos. Dios está pariendo una nueva generación. Dios está pariendo una nueva aleluya, una nueva especie. Alguien tiene que alabar a Dios. Anoche tenía muchas ganas de dormir. Estábamos en un lugar que se llama Olanchito. En ese Olanchito hace calor como le da la gana, hermano. Pero bendito sea, no sé quién diantre inventó el aire acondicionado, pero que Dios lo bendiga donde esté, hermano. Y yo me tiré a orar, porque yo oro de rodillas, y empecé a orar como a las 12 de la noche, llegamos al hotel, algo así. Nunca en mi vida, en 35 años, había llorado tanto. Y por primera vez, después de muchos años, porque alguna vez sentí eso, pero sentí dolores de parto. Llamé a 2 de mis hijas, les pregunté cómo era esa vaina de los dolores de parto. Y me explicaron. Dije, bueno, yo no sabía que un viejo de 51 años podía parir, pero yo parí anoche. Y los paría muchos de ustedes. Paría mucha gente de ustedes que están ahí en las redes sociales. Usted llegará donde Dios dijo que usted iba a llegar. Y no ha nacido el diablo que pueda parar el plan del Eterno sobre su vida. Y esta noche usted empezará a caminar sobre serpientes y escorpiones. Y esta noche Dios va a empezar a mover su gloria pues nunca antes se había movido. Y usted va a sentir donde el desierto se termina y la gloria del Eterno viene sobre su casa. Que alguien alabe a Dios si puede. Eres Dios, canta si puede. todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios. Cántale, cuán eres Dios, y todos lo verán.
diga 3, se terminó. Todo el que tenga que reconciliarse o aceptar al Señor, cuando digo el número 1, salga corriendo de donde esté, porque esta no es noche de caminar, es noche de correr. Si nadie lo invita, véngase solo. Si a la par suya hay alguien, mire a la derecha, mire a la izquierda y dígale: vamos conmigo que mañana es tarde. A partir de ahora, niños, jóvenes, adultos, señoritas, caballeros, ancianos, corre a este altar. 1. Y cántale, guaya, eres Dios, y todos lo verán. Eres Dios, eres Dios, y cántale, guaya, eres Dios, y todos lo eres Dios. Eres Dios. Y cántale, guarda. Eres Dios. Y todos lo verán. Y
santas el que puede. Levanta manos santas. Todo el que pueda, levante manos santas y adore a Dios. El que se va a reconciliar o aceptar al Señor, levanta las manos y diga conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti esta noche y te pido perdón, te pido misericordia, Señor. Te ruego que cambies mi vida, que cambies mi corazón, que me des una vida que valga la pena vivirla. Yo hoy renuncio a todo que ha traído ruina, miseria, desgracia, que ha abierto puertas y ha traído derechos legales a las tinieblas. Y esta noche yo confieso públicamente que tú eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de entre los muertos, que estás sentado a la diestra del Padre, que yo soy tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Y hoy confieso con mis labios que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que tu sangre me limpia de todo pecado, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Donde quiera que usted esté, sea libre ahora, en el nombre de Jesús, y reciba en el nombre de Jesús, que así como